Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Luciano Mondino para seguir hablando en esta sección sobre sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Muchas gracias Bueno, por el espacio, ¿eh? bueno, hoy vamos a aludir a cuestiones que tienen que ver más con el terrorismo, tiene que ver con el terrorismo en Medio Oriente, pero trasplantado, exportado a un entorno aparentemente muy lejano y desconexo, pero que está teniendo también influencia en esa zona. Hablamos del terrorismo vinculado a los palestinos y el crimen organizado en la zona de Sudamérica. Habrán oído hablar de la Triple Frontera. Bueno, ahora nos explicarás. Sí, así es. El concepto que mejor sirve como para empezar a entender esto es el concepto de terrorismo transnacional, que es una idea un poco más abarcativa a veces de lo que es el terrorismo internacional. ¿A qué alude especialmente? Estamos hablando de un terrorismo cuyas células, cuyos integrantes se mueven a través de distintos estados, estados-nación, es decir, de fronteras, especialmente en territorios donde hay vulnerabilidad en la seguridad, donde generalmente no hay o hay falta de control o ni siquiera existen estos controles a lo largo del territorio, y en donde hacia adentro de esos estados generalmente la justicia es o muy lenta o no llega nunca a poder contrarrestar el efecto de este tipo de amenazas que son verdaderamente de alcance global. Hoy, cuando se habla de amenazas globales, el terrorismo es una de ellas. Es decir, es una amenaza que está golpeando a casi todos o la gran mayoría de países en el mundo, teniendo cada región una particularidad. Bien hacías la mención del caso del Medio Oriente. El terrorismo en Medio Oriente propio de grupos como podrían ser Hezbollah en el Líbano, el terrorismo palestino en Judea y Samaria, o el caso de la Franja de Gaza, cuando estaba mucho más en auge los grupos de Al-Qaeda, el Estado Islámico hasta el año 2014 en el Levante. Es decir, todos esos son grupos que tienen características particulares. Es verdad que existen ramificaciones, existen exportaciones que se dan a través de distintos canales, en los cuales estos grupos que mantienen sus bases de alguna forma operativas en el Medio Oriente, llevan sus brazos hacia zonas o fronteras que están muy alejadas de este terreno. Y aquí hay un caso muy particular que es el caso de Hezbollah, una agrupación que es francamente conocida, es una agrupación de la facción chiita del mundo islámico, que tiene su base operativa en el sur del Líbano y que es una de las amenazas para la frontera norte de Israel más grave de los últimos años. Esta agrupación, que es conocida ya en América Latina por haber atendido los ataques terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMI en 1994, es una agrupación que se retroalimenta de una de las caras más claras, digamos, del crimen organizado, que es el narcotráfico. En América Latina, hablar de terrorismo transnacional es hablar también de narcotráfico especialmente y del tráfico tanto de armas como de la falsificación de documentos. Esto quiere decir, América Latina, que es un espacio en general sumamente amplio y quizás muy diverso en lo político, en lo geográfico, en lo demográfico también, en lo poblacional, sí tiene en la mayoría de los países un factor común, que es la falta de calidad democrática institucional lo suficientemente sólida para luchar contra el terrorismo. Entonces, ¿cómo se lucha contra el terrorismo? ¿Cómo hoy una de las políticas antiterroristas más efectivas a lo largo del mundo se empieza a desarrollar? Con dos pilares. Se lucha contra el terrorismo en una fase operativa, mucho más táctica, es decir, en el terreno, con fuerzas de seguridad, con fuerzas especializadas o unidades especializadas, caso también de la inteligencia, la contrainteligencia, es decir, todo el despliegue generalmente armamentístico o militar que las doctrinas de seguridad de los estados llevan al campo, llevan al terreno. Pero también la lucha contra el terrorismo es ideológica, y esto es un punto importante. Tiene que haber en las sociedades un convencimiento de que el terrorismo es una amenaza global que debe ser erradicada
y cuyos efectos tienen que ser automáticamente, cuando son detectados, perseguidos y eliminados por los estados nacionales a través de sus engranajes institucionales, es decir, la justicia, los poderes del Estado, las fuerzas de seguridad, etcétera. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando no hay un real convencimiento, tanto de los gobiernos como de las sociedades, de alguna forma la batalla ideológica contra el terrorismo se pierde. Así como vemos siempre en los territorios que están hoy bajo control de las autoridades palestinas, en el caso de Judea y Samaria o en el caso de la Franja de Gaza con Hamas, que hay una especie de endulzamiento del terrorismo a lo largo de toda la sociedad palestina. Eso es un efecto de la derrota o la potencial derrota de la sociedad palestina para enfrentar al terrorismo. Es decir, lo han habituado como si fuera un estilo de vida. Cuando las sociedades incorporan ese terrorismo como una forma legítima, percibida por supuesto como legítima, en función de sus intereses políticos, es ahí donde la sociedad pierde y claudica frente a lo que son las organizaciones terroristas mucho más aceitadas y mucho más fuertes. Entonces, en este sentido, hay un caso que decías que creo que el que mejor ejemplifica esto, que es la Triple Frontera. Es un punto geográfico que une a Paraguay, Brasil y Argentina, y en donde hay ciudades que son sumamente importantes, Foz de Iguazú en el caso de Brasil, Ciudad del Este en el caso de Paraguay, y la zona de Puerto Iguazú en el lado argentino, que son tres ciudades que están con distintos grados de intensidad, muy atravesadas y muy penetradas por tanto agrupaciones terroristas como de crimen organizado. Es una zona en donde hay una suerte de factor común que es una no gestión o una ingobernabilidad de la seguridad. Esto quiere decir, es cierto que existe una colaboración entre Argentina, Paraguay y Brasil, que es muy poca, pero en el año 2002 se firma un acuerdo, que es el acuerdo 3+1 con los Estados Unidos, un año después del atentado a las Torres Gemelas, que no llegó a cumplirse durante los gobiernos que han transcurrido desde entonces hasta el año 2015 o 2016 en Brasil y en Argentina, que son los países más importantes. Hay que tener en cuenta que son tres países, Argentina, Brasil y Paraguay, que junto a Uruguay cumplen sus funciones dentro del Mercosur. Y por supuesto, Brasil y Argentina, por los espacios geográficos más grandes, son quienes de alguna forma mayor colaboración y cooperación entre ellos deberían tener para poder enfrentar esta amenaza global que es el terrorismo transnacional. Y aquí hay una cuestión. Hezbollah, esta agrupación libanesa que ha atentado contra la Argentina en 2 ocasiones, no es reconocida al día de hoy como agrupación terrorista por Brasil, cosa que sí lo es en Argentina desde el año 2019. Y este es un punto no menor, porque habla de la falta de coordinación, incluso en las legislaciones, a la hora de tener que enfrentarse a una agrupación que se concentra en la Triple Frontera, especialmente en Ciudad del Este, llevando el financiamiento de esta agrupación a sus distintos aportes hacia comunidades que son de ascendencia libanesa y distintos clanes que se camuflan entre el crimen organizado en general, pero el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de documentación en particular. Hay un caso conocido que es probado por la justicia, que es el clan Barakat, que fue seguido por los Estados Unidos desde el año 2004 y fue capturado en Foz de Iguazú en el año 2018. Extraditado a Paraguay por su vínculo con la agrupación chiita libanesa también, al igual que Ali Issa Chamás, que era un contrabandista paraguayo-libanés que fue detenido en el 2017 bajo los cargos de contrabando a Turquía e Irán. Irán, por supuesto, uno de los engranajes y las piezas claves a la hora de la expansión de estos grupos. No hay que olvidarse que Hezbollah es parte del brazo operativo o uno de los brazos armados de la República Islámica de Irán, cuya constitución, creada a partir de los años 1980, se reserva en su articulado una expresión de exportación y expansión de la revolución islámica por sobre las fronteras terrestres de Irán y que llega a cualquier parte del mundo, incorporando el terrorismo como una forma válida de poder ampliar esta revolución o este imaginario que tiene el liderazgo de los ayatolá. Issa Chamás también fue condenado por un juzgado federal de Estados Unidos y extraditado en el año 2020. Aquí lo que se logró trazar era una ruta y una operatividad de distintos grupos criminales que convivían entre lo que era la agrupación terrorista o distintos grupos con una finalidad terrorista y grupos de crimen organizado. Qasem Mohammad Hijazi fue también detenido en Ciudad del Este,
esta vez en Paraguay, en el año 2021, después que los Estados Unidos pidieran su extradición desde el año 2005. Es decir, aún existiendo cargos de lavado de dinero, evasión y remesas ilegales de divisas, este último punto es muy importante porque habla de las fachadas comerciales que utiliza tanto el terrorismo como el crimen organizado para poder de alguna forma transparentar sus negocios y sus actividades ilícitas, en los cuales de alguna forma el financiamiento de grupos que se encuentran alojados hoy en el Medio Oriente reciben sus canales de financiamiento desde una zona que está caracterizada tanto por la corrupción como por la pobreza, muchas veces también estructural. Estos son solo 3 casos que ahora se vienen a la mente y son los más recientes. También había un caso muy conocido en Perú hace muy poco tiempo también, a mediados del mes de abril de este año, que fue el caso Hamdar. Es decir, una de las tantas revelaciones de los nexos que Hezbollah tiene en América Latina en general, pero con ciertos países en particular. Entonces, aquí una primera conclusión que se puede hacer respecto a este tema. ¿Buscan lo mismo una organización terrorista y una banda criminal? Ciertamente no. Pero es verdad que en América Latina se complementan. Y esto es un poco a veces una diferencia a la hora de abordar desde lo teórico, lo conceptual, la cuestión del terrorismo en Europa. Hay una parte de la biblioteca que dirá seguramente que el terrorismo nunca puede actuar como una banda criminal. Por ejemplo, una organización terrorista ligada al Estado Islámico o Al Qaeda no actuará igual que un cártel de la droga en México. Pero es verdad que en América Latina al día de hoy, por los factores que hacen a la ingobernabilidad de la seguridad en estos territorios, los grupos terroristas, que en realidad hacen una planificación de la violencia organizada, tienen un fin político, mientras que los criminales tienen un fin e interés económico. Pero esto no quita que existan a lo largo del continente y de la región distintas zonas que incluso llegan también al Caribe, y hay que investigar la isla Margarita en Venezuela, Iquique en Chile. Es decir, hay distintas zonas que son muy significativas en este sentido, que de alguna forma muestran que estos grupos operan a través del narcotráfico para conseguir financiamiento. Esto ha hecho a lo largo de los últimos años que casos de hostigamiento y persecución a la justicia se empezaran a dar en distintos países. Un caso muy conocido, muy mediático hace pocos meses atrás, creo que entendería a finales del año pasado, si mal no recuerdo, es una seguidilla de fiscales nacionales que han sido asesinados. Caso, por ejemplo, Marcelo Pecci, uno de los fiscales paraguayos que investigaba ni más ni menos que el crimen organizado y el lavado de dinero. Fue asesinado en Colombia. Es decir, este es uno de los primeros pasos que la corrupción hace a la hora de poder consolidar este manto de impunidad que hace que estos grupos se puedan manejar con total ligereza. Paraguay, el caso del expresidente Cartes, fue otra de las aristas de esta problemática en América Latina. Incluso muchos de sus familiares cercanos que han sido sancionados por los Estados Unidos por casos de corrupción y vinculación con organizaciones terroristas extranjeras. Acá hay un dato también que es importante. Hacia junio del año 2022, el avión iraní venezolano que llegó a Buenos Aires a partir del día 6 o 7 de junio con una tripulación que estaba ligada a Hezbollah y a las fuerzas Quds, esa agrupación, ese grupo de élite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Guardia Islámica Revolucionaria, perdón, de Irán. El 13 de mayo, esta aeronave había estado en Paraguay, donde la tripulación de esos 11 venezolanos y 7 iraníes se hospedaron en un hotel en Ciudad del Este. De alguna forma, este hub o este punto central, tanto del crimen organizado como de grupos terroristas. El 16 de mayo, es decir, solo 3 días después, despegaron con un cargamento de la tabacalera Tabesa Sociedad Anónima, que es del grupo Cartes, es decir, está ligada a una de las figuras más importantes de la política paraguaya. Caso 2011, Evo Morales pidió la expulsión de la DEA, de la organización administrativa que investiga el tráfico de estupefacientes, que tiene sede en los Estados Unidos, considerando que era una herramienta de persecución imperialista, cuando la verdad que la DEA, es decir, la Administración del Control de Drogas, y es parte de quien más ha desbaratado redes de narcotráfico en toda la región. Insisto, redes que muchas veces se camuflan y conviven de forma muy fluida con grupos que necesitan
a través del financiamiento del lavado de dinero, poder acrecentar sus arcas en territorios que están fuera de las zonas especialmente donde estos grupos operan, que es en el Medio Oriente especialmente. También queda por ver también una lectura o una especie de contexto general que hace plenamente a la geopolítica de estos espacios y que de alguna forma hace que aclaremos que las políticas exteriores es verdad que son facultad de los gobiernos. Es decir, nos puede gustar más o menos con quién un gobierno se vincula, es decir, está dentro de sus facultades. Sin embargo, es obligación denunciar los que pueden ser ilícitos. Muchas veces estos estados, a través de acuerdos comerciales o políticos o diplomáticos que muchas veces son utilizados como fachadas con regímenes que son a priori antidemocráticos y contrarios a los valores de seguridad que nosotros en nuestros países deberíamos considerar por la peligrosidad y la inestabilidad que tenemos especialmente en fronteras, me refiero al caso de Rusia, China e Irán, marcan de alguna forma una nueva agenda en una región que está amparada por distintos gobiernos. ¿Esto qué quiero decir? Hoy ha salido, por ejemplo, cambiando un poco la perspectiva, pero ha salido que el nuevo gobierno de Finlandia estaría decidido a terminar con el apoyo, especialmente económico, que hacen al desarrollo a los países africanos, siempre y cuando no se alineen hacia la cuestión ucraniana. Es decir, Finlandia dejaría de apoyar a estos países y con lo que estaría de alguna forma ahorrando o quitando de ese financiamiento, llevaría un apoyo mucho mayor a Ucrania, especialmente desde que sufre la invasión rusa desde febrero del 2022. ¿Cuál es el problema de esto? Que mientras Occidente se continúa retirando de, en este caso, África, pero ocurre lo mismo en América Latina, hay países y hay regímenes que están disponibles para también llevar su financiamiento y su apoyo político sin ningún tipo de contraprestación a priori, por supuesto, pero que van a tener condiciones mucho más fáciles y amoldables a las necesidades de países que son especialmente el tercer mundo. Esto me refiero, Rusia, China e Irán, así como han entrado en África desde hace mucho tiempo, también están haciéndolo en América Latina y a pasos acelerados. El problema es que cuando se traspasa esa frontera y se utilizan el terrorismo y estos grupos criminales como parte de una política, ahí es donde verdaderamente las sociedades se encuentran en peligro, especialmente por el caso de Irán. Irán se sabe que es un patrocinador del terrorismo internacional, es un régimen teocrático donde la revolución, como decíamos al principio, se exporta por medio de cualquier medio, incluido el terrorismo, y sus brazos armados, como Hezbollah en el Líbano o Hamas en la Franja de Gaza, son lisa y llanamente organizaciones terroristas, implicando a Hezbollah, la primera organización, en su atentado contra la comunidad judía y en Buenos Aires en 1992 y en 1994. Con todo esto, como para ir cerrando, hay una cuestión general que es la cuestión que los estados recubren a la hora de sus vinculaciones. Hay cada vez relaciones más aceitadas con regímenes que son absolutamente contrarios a los ideales de seguridad de los países que son verdaderamente vulnerables y que además le dan un sostenimiento interno muy grande hacia lo que es esta cuestión de alguna forma de resistencia o de los ejes muchas veces contestatarios a Occidente. Y aquí me estoy refiriendo a muchos grupos que operan, en el caso de Argentina esto es muy visible, hay una organización en la provincia de Jujuy, en el norte del país, que desde el año 2012 se encuentra haciendo una reivindicación de Hezbollah y otras agrupaciones ligadas al terrorismo iraní, lideradas especialmente por Qasem Soleimani, quien fuera general de las fuerzas Quds y abatido en enero del 2020, y que hacen a través de su activismo político uno de los tantos soportes y de alguna forma apoyos ideológicos, en principio y probablemente operativos también, para estos grupos que operan fuera de sus fronteras y que encuentran cada vez más canales, conforme a la evolución tecnológica y otras cuestiones, hacia poder consolidar sus canales de financiamiento y sus canales de influencia política cada vez más fuertes. Bueno, sin duda es una perspectiva que nos recuerda que este mundo es muy redondo y que la atención que están prestando muchos países, como mencionabas el caso de Finlandia,
a la guerra de Ucrania, pero no solamente ese país, sino muchos otros, pues puede llevar a descuidar otros lugares en los cuales la penetración de grupos de terrorismo que se financian a través del narcotráfico y tráfico de personas, etcétera, pues puede incrementarse y puede aumentar su influencia en la zona. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. Así es. Muchas Sí, sí, gracias. así es. Muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos atendido y seguiremos en contacto durante las próximas semanas. Muchas gracias, Jorge. Un placer.